Pero bueno, vamos a repasar rápido los objetivos de la materia, de esta materia de panorama bíblico, ¿no? La idea es que al finalizar el curso, cada uno de nosotros pueda ser capaz de comprender la Biblia como una sola historia redentora, no como un grupo aislado, ¿no? de piezas que no tienen sentido, que no están conectadas, sino ver toda la Biblia como una sola historia redentora, ¿no? Ubicar los principales acontecimientos bíblicos en su contexto histórico, relacionar personas, eventos, pactos y libros bíblicos, reconocer el desarrollo progresivo de la revelación divina. Esto quiere decir poder entender cómo cada libro encaja dentro del progreso de la historia de la redención. Entender cómo cada etapa contribuye a este plan redentor que culmina, ¿no?, en Cristo, y leer cualquier libro bíblico ubicándolo dentro del panorama general de las Escrituras. Así que estos son algunos de los objetivos de esta materia, ¿no? En pocas palabras, que podamos tener claridad, ¿no? Que podamos estar en un libro y saber en qué parte de la historia del pueblo de Dios está ese libro, quién lo compuso, a quién le escribió y dónde estamos parados, ¿no? Y cómo esa pieza contribuye a este plan de redención de Dios, ¿no? Así que esos son los objetivos de la materia. Y los objetivos de esta clase, puntualmente, tienen que ver con, bueno, explicar lo que es panorama bíblico, que es lo que estamos haciendo, reconocer la importancia de una visión global o general, ¿no?, de todas las Escrituras, identificar la estructura general de la Biblia, que es lo que vamos a hacer ahora, no se preocupen, y comprender de manera básica el proceso de formación del canon bíblico. Así que esos son los objetivos para esta materia y para esta clase, ¿no? Ahora el punto es, bueno, ¿qué pasa cuando nosotros intentamos armar, ¿no?, un rompecabezas viendo solamente una pieza, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar? Estamos perdidos, ¿no? No tenemos mucha idea de cómo una sola pieza encaja o se conecta con las demás. Y esto pasa en la vida de los creyentes, como mencionábamos, ¿no? La mayoría de los creyentes, ¿qué hacen? Conocen historias bíblicas independientes, ¿no?, aisladas, aleatorias, ¿no? Todos conocemos, por ejemplo, la historia de Noé. ¿Quién no conoce a Noé? El diluvio, ¿no? Abraham, David, Daniel. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, a Pedro, Pablo, ¿no? Pero lo que pasa es que muchas veces desconocemos cómo todas esas historias se conectan entre sí, ¿no? Las tenemos como aisladas, ¿no? No tenemos como un panorama general de cómo se conectan estos personajes o sus historias y cómo estas se conectan entre sí, cómo todas aportan, por así decirlo, al rompecabezas general, a la imagen general de toda la historia de la redención, ¿no? Así que bueno, el propósito del panorama bíblico es observar la Biblia desde una vista aérea antes de estudiar cada una de sus partes. No es el propósito de esta materia meternos puntualmente en cada historia y ver todos los pasajes, porque sería como estar estudiando puntualmente y de una forma específica, ¿no? La idea del panorama bíblico es como mirar, alejarse, dar un paso atrás, o estar en un avión, si quieres verlo así, y ver todo el panorama de la Biblia, ¿no? En un sentido general, pero poder ver cómo todas esas piezas individuales se interconectan y forman una sola imagen, ¿no? Esa es la idea de la materia de panorama bíblico, ¿no? Y es lo que debemos tener en nuestra mente, ¿no? Y es que la Biblia no es una colección de historias independientes, sino una única historia del plan redentor de Dios. Toda la Escritura, cada pieza de la Escritura está conectada de una manera o de otra y sirve a un propósito, que es contar la historia del plan de redención de Dios, ¿no? En el Antiguo Testamento, preparar la venida del Mesías, y en el Nuevo Testamento es la venida misma del Mesías y la proclamación de la persona de Cristo, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en Lucas, capítulo 24. Si abren su Biblia y me acompañan rápidamente, vamos a ver cómo esto es algo real, ¿no? Y Cristo mismo se lo explica a sus discípulos, ¿no? Lucas capítulo 24. Acuérdense, esto está en el contexto de luego de la crucifixión.
habían dos discípulos que iban en el camino de Maús, ¿no? Del versículo 13 empieza, dice, y aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada de Maús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían sucedido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Bueno, ellos le empiezan a explicar, ¿no? Pero en el versículo 25, Jesús interviene nuevamente y les llama la atención, ¿no? El versículo 25 dice, entonces Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Fíjate cómo Cristo ya está hablando de una parte de la escritura del Antiguo Testamento que son los profetas, ¿no? Todo lo que los profetas han dicho, dice. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y el versículo 27, que es clave, dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y vemos esto, ¿no? La claridad. Toda la escritura, cada parte de la escritura, de una u otra manera, en mayor o menor medida, está conectada con este tema principal que es la persona de Cristo, ¿no? El plan de redención de Dios a favor de los hombres y la pieza central es la persona de Cristo, el Salvador, el Mesías, ¿no? Que fue prometido en el Antiguo Testamento, que vino en el Nuevo Testamento, vivió una vida perfecta, murió por los pecadores y ascendió al cielo, ¿no? Y hoy intercede y ha creado la iglesia, ha fundado su iglesia para proclamar su mensaje, ¿no? Pero vemos cómo Cristo mismo muestra esta realidad, ¿no? Todas las escrituras, y puntualmente Lucas dice desde Moisés, que lo vamos a ver ahora con la parte de la estructura, cómo está estructurada la Biblia, cuando Lucas se refiere acá desde Moisés, se está refiriendo a los primeros 5 libros de la Biblia, ¿no? Que se conoce como el Pentateuco. Vemos que dice desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Les declaraban que en todas las escrituras lo que de él decían. Así que vemos cómo aún en el Nuevo Testamento Lucas da testimonio de esto, ¿no? Y el relato del trasfondo histórico, lo que está pasando ahí en la historia que está contando Lucas, vemos que Cristo mismo entendía esto y llama la atención de los discípulos, ¿no? Porque evidentemente no estaban comprendiendo todo esto, ¿no? Evidentemente lo que estaba pasando en la mente de muchas personas en ese tiempo era esto, ¿no? Lo que muchas veces nos pasa a nosotros. Conocemos historias aisladas, conocemos por ahí más partes de las escrituras que otras, pero no llegamos a ver cómo están conectadas entre sí. No llegamos a ver cómo todas sirven al mismo propósito de contar la historia de la redención, que apunta a Cristo, ¿no? A la figura central de toda la historia. Y es por eso que vemos justamente el testimonio de las escrituras mismas, ¿no? En la persona de Cristo, diciendo que la Biblia, ¿no? Toda la escritura en general, no son historias independientes, ¿no? Es una única historia del plan redentor de Dios, ¿no? Y eso es lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente cuando pensamos en la Biblia, ¿no? Cuando pensamos en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, sea donde fuere que estemos parados, tenemos que recordar que esa porción de la Escritura o ese libro o carta sirve a un propósito mayor, ¿no? Sirve a la historia de la redención, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver a lo largo de toda esta materia, ¿no? Y para poder estudiar juntos la Biblia, hay varias formas en las que se puede ordenar la Biblia y todas son válidas, todo depende del propósito que se tiene al ordenarlo de una manera o de otra, ¿no? Y vamos a ver que nosotros lo que vamos a hacer para esta materia, no es como está ordenado en nuestra Biblia, pero para esta materia vamos a estudiar la Biblia completa de una manera puntual, ¿no? Pero, ¿qué es, por ejemplo, una síntesis bíblica, ¿no? Es el estudio de la Biblia como una unidad completa. Esa es la idea de síntesis bíblica, ¿no? De la materia de esta panorama bíblica. Y lo que no se estudia principalmente en esta materia, por ejemplo, son detalles exegéticos, ¿no? No es que vamos a agarrar y vamos a ir a un pasaje puntual y vamos a ver una palabra puntual. No vamos a estar evaluando, ¿no? Toda la gramática de un pasaje, de un párrafo,
ni tampoco vamos a estar haciendo estudios de teología sistemática, que es lo que hicimos en otras materias los años anteriores, ¿no? Sino que lo que vamos a estudiar es el desarrollo histórico a lo largo, ¿no?, de todos estos acontecimientos, ¿no? Vamos a ver la secuencia de los acontecimientos, vamos a ver la relación entre los libros y vamos a ver el progreso de la revelación, ¿no? Cómo Dios, a través de los autores humanos, fue trayendo o inspirando su palabra, ¿no? La revelación escrita, combinada, por así decirlo, en diferentes etapas, ¿no? En el desarrollo de la historia de la redención. Como por ejemplo el libro de Génesis o el libro de Éxodo, ¿no? Como vemos que en la etapa, por ejemplo, del Éxodo, Dios usó a Moisés para escribir el Pentateuco, ¿no? Esa sería como una forma de darle un ejemplo, ¿no?, de cómo se relacionan los libros entre sí y cómo fue el progreso de la revelación escrita, ¿no?, en medio de esa secuencia de acontecimientos. Por definición, la materia síntesis o panorama bíblico consiste en extraer la información y los contenidos más importantes de la Biblia de una manera abreviada, que es lo que estamos hablando, ¿no? No vamos a meter a hacer lupa en todas las cosas, sino de una forma más lejana poder ver todo el panorama general, ¿no? Y como les decía, para esto hay varias estructuras posibles para estudiar lo que es síntesis bíblica, pero la finalidad siempre será ver la palabra como un todo, ¿no? Es como un todo, una imagen, pero que está compuesta de varios elementos. ¿Y cuáles son las formas de estudiar o los diferentes esquemas para estudiar toda la Biblia? Bueno, hay una que se llama esquema cronológico eventual, y esta forma de estudiar la Biblia es la indicada para comprender el mensaje central de la Biblia de una manera orgánica, progresiva e histórica. Nos ayuda a tener un panorama completo de los personajes y la sucesión de los eventos claves de la Biblia, ¿no? No está la Biblia ahí ordenada por géneros literarios, sino por un orden cronológico según se fueron dando los eventos, ¿no? Esa es la idea de esa forma de hacer una síntesis de la Biblia. Otro esquema o otra forma de hacer esta síntesis de toda la Biblia se llama cronológico escritural, que como su nombre lo indica tiene que ver con el orden en el que se fueron escribiendo los libros de la Biblia, no en el orden en el que fueron pasando los eventos, como la creación, el éxodo, etc., sino el orden de las fechas en que se fueron escribiendo cada uno de los libros o de las cartas. Y ahí es donde se empieza como toda, por así decirlo, desconfigurar, ¿no?, en nuestra mente, pero en realidad es porque se empieza a escribir, por ejemplo, el libro de los Salmos, se empieza a escribir, por ejemplo, desde Moisés. Si ustedes van al Salmo 90, es el Salmo de Moisés. Entonces el Salmo no empieza ya con la nación de Israel constituida, sino desde Moisés mismo, y podrías ponerlo y trazarlo como está, que es desde el 1410 a.C. al 450 a.C. Ese fue todo el periodo que llevó la escrituración y recopilación del libro de los Salmos, ¿no? Entonces ves que tiene que ver con esto, con cuándo empezó a escribirse o cuándo se escribió y dónde terminó de escribirse, ¿no? Para resumir, bueno, este modelo cronológico escritural es útil para tener una idea más clara y así elaborar un mapa mental del tiempo en el que cada libro fue escrito, y es útil también para saber qué revelación escrita se tenía disponible a lo largo de la narrativa bíblica. Por ejemplo, qué revelación o qué escritos tenían en su poder o en sus manos David, por ejemplo, o Salomón, ¿no?, o los reyes de Judá o de Israel antes de ser invadidos. ¿Qué tipo de escritura o qué contenido bíblico tenían los que estaban en la cautividad, en Babilonia, ¿no? Y qué otros escritos no tenían. Y eso nos ayuda a nosotros a entender mucho mejor las implicancias de las cosas que pasaban, las respuestas positivas o negativas que tenían frente a la palabra de Dios o frente a la revelación que ellos tenían. Y lo que pasa también, por ejemplo, con la iglesia, ¿no? En la etapa de la iglesia había mucho más peso o mucha más responsabilidad en algún aspecto, porque ellos tenían, por ejemplo, todo el Antiguo Testamento, como pasa con el relato acá, ¿no?, de los discípulos, donde Cristo les llama la atención, ¿no? Le dice insensatos y tardos de corazón, dice, para entender, ¿no?, todo lo que los profetas y las escrituras han enseñado. A diferencia de, por ejemplo, Abraham,
que no tenía ningún escrito en sus manos en ese tiempo, solamente una transmisión oral, ¿no? De la creación y demás, pero era algo oral, no escrito. A diferencia de Abraham, los discípulos de Cristo tenían todo el Antiguo Testamento, todas las profecías en cuanto a Cristo, de dónde iba a venir, dónde iba a nacer, cómo iba a morir, de qué manera, que iba a resucitar al tercer día. Todas esas cosas estaban escritas, ¿no? Por eso Cristo le llama la atención y le dice insensato, o sea, sin seso le está diciendo, ¿no? Como que no le da la cabeza, pero no lo dice con una connotación pecaminosa, ¿no? Pero le está diciendo, son insensatos. O sea, no están pensando con claridad en lo que le está diciendo, ¿no? Son tardos de corazón para creer, dice, todo lo que los profetas han dicho. Entonces, este esquema cronológico escritural nos ayuda a nosotros también a poder ver esas implicaciones, ¿no? Poder entender qué revelación escrita se tenía en determinado punto de la historia, ¿no? Si estoy en Éxodo, si estoy en el libro de Josué, si estoy en el tiempo de los reyes, poder entender qué escritos había a mano y cuáles no. No solo esto, sino que, por ejemplo, dice, bueno, esta estructura suele ser confusa, ya que no necesariamente el orden cronológico en el que fueron escritos los libros de la Biblia corresponde al orden cronológico de los eventos que se narran. Puede ser Génesis, por ejemplo, ¿no? Génesis, nosotros leemos un contexto, por así decirlo, desde la eternidad, donde estaba solo Dios y en el principio, ¿no? Y Moisés nos narra y le cuenta, mejor dicho, al pueblo de Israel cómo Dios creó todas las cosas, el comienzo de todas las cosas, le habla de los patriarcas, etc. Pero no estaba ahí Moisés, ¿no? Estaba ¿dónde? En el desierto, estaba con el pueblo de Israel, estaba en el Éxodo. El evento es el Éxodo, y en ese contexto es que Moisés escribe Génesis, ¿no? Entonces, a veces puede causar confusión este modelo por esto, ¿no? Por el hecho de que no siempre no se condice siempre o no siempre se acopla el escrito a la fecha en la que se escribe algo con el evento que se narra en ese escrito, ¿no? Como lo es el libro de Génesis, ¿no? Así que por eso tiene algunas dificultades, ¿no? Y otro desafío de esta forma de estudiar la Biblia o de este esquema, que es cronológico escritural, es la discrepancia o la ausencia de información precisa en cuanto a las fechas, ¿no? Claramente hay algunos libros que no se tiene una exactitud precisa, ¿no? Por ejemplo, el libro de Job. No se sabe con exactitud la fecha en la que se escribió. Se cree que se escribió, por ejemplo, en el tiempo en el que se escribió Génesis, en el 1400 a.C., y eso se infiere de ciertas cosas que hay, cierta información que hay en la narrativa de Job, ¿no? En todo lo que Job cuenta, el tiempo, el sistema sacerdotal en el que, por ejemplo, la cabeza de la familia era la que ofrecía sacrificios, no había un cuerpo sacerdotal, sino que era el jefe de la familia, el patriarca. Ese es el tiempo en el que Job estaba viviendo, en la era patriarcal, ¿no? La era de Abraham, por ejemplo, de Isaac y Jacob. Entonces, se fecha más o menos en ese tiempo, en el 1440 a.C. Y acá yo tengo una tabla de todo el orden cronológico escritural, donde ustedes van a poder tener cuándo se escribió Génesis, cuándo se terminó de escribir, y así todos los libros del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, que seguramente nos va a ayudar también para tener un poco de claridad, ¿no? Aún para pensar cuando estamos en una epístola, en una carta del Nuevo Testamento, o en el libro de los Hechos, saber también, por ejemplo, con qué escritos contaba la iglesia en ese tiempo y qué otras partes de la escritura no estaban en ese tiempo. También en este cuadro que van a tener hay ciertos libros que no son canónicos, es decir, que no son inspirados por Dios, ¿no? Que surgieron en diferentes épocas también del Antiguo Testamento, antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Que claramente, como ya lo hemos visto en la materia de bibliología, si se acuerdan del canon bíblico, que había una serie de filtros, por así decirlo, para poder identificar y reconocer si un libro era inspirado por Dios o no, era una falsificación o algo que no daba la medida, ¿no? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento tenía que ser escrito por un apóstol o supervisado, alguien que fue supervisado por un apóstol, tenía que ser
antes del primer siglo, etcétera, ¿no? Y hay un montón de escritos que fueron apareciendo, como el Evangelio de Pedro, el Apocalipsis de no sé quién, y así un montón, que claramente no daban a la medida, ¿no? Y claramente no son inspirados, ¿no? Porque también esos escritos contradecían otras partes de la Escritura. Y Dios, siendo un Dios perfecto, no puede tener errores, ¿no? Y su revelación no puede tener errores, ¿no? Así que van a tenerlo ahí igual en el cuadrito, y van a tener puesto ahí marcados en diferentes colores los que no son inspirados, ¿no? Bien, hay otra forma de hacer síntesis bíblica o otro esquema que se llama por género literario. Esta es la manera en la que comúnmente están agrupados los libros de la Biblia, y que es el mismo orden establecido por la Septuaginta, ¿no? La Septuaginta era la Biblia que tenían, el Antiguo Testamento mejor dicho, que tenían los judíos en el tiempo de Cristo. Cristo mismo y los discípulos tenían esta versión, si se quiere llamar así, en sus manos, la Septuaginta, que era la traducción del hebreo al griego, hecha por judíos, ¿no? Bueno, esta forma de estudiar el panorama bíblico, la síntesis bíblica, que es por género literario, es una manera muy práctica para agrupar y entender el contenido general de la Biblia, pero suele ser muy confuso, sobre todo para quienes están comenzando a leer la Biblia siguiendo dicho orden, ¿no? Que es lo que nos pasa a todos. Tenemos la Biblia agrupada, ¿no? De esta manera, por géneros literarios, es decir, libros históricos, libros poéticos, libros proféticos. Tenemos como por sectores o por tipo de revelación, ¿no? Y está bueno este esquema, esta forma de agrupar o de resumir todo el contenido de la Biblia para poder tener claridad con respecto a esto, ¿no? A los tipos de géneros literarios que hay en la Biblia. Y cuando voy a estudiar un pasaje, un libro, una carta, poder saber qué tipo de género literario es, ¿no? Y por lo tanto, qué principios hermenéuticos o qué principios de interpretación debo esperar o usar para poder comprender la Biblia, ¿no? Así que tiene su provecho, pero también a la hora de querer entender toda la historia de la redención, lo que pasa es, genera confusión, ¿no? Que es como empezaste con el Pentateuco y más o menos está todo bien, hasta que empieza a pasar un montón de contenido bíblico o profetas, demás, y ya estás recontra perdido, ¿no? Y eso es porque está ordenado de cierta manera, ¿no? Es la forma, tenemos primero los libros históricos, después tenemos los poéticos y después tenemos los profetas. Esa es la forma en la que tenemos ordenada nuestra Biblia, ¿no? Pero para esta materia hay otra forma de resumir o de agrupar o de ver todo el contenido bíblico para poder comprenderlo, que se llama esquema sincrónico. No le den importancia al nombre, lo importante es que ustedes sepan que se llama así y en qué consiste, ¿no? Esta forma de hacer síntesis bíblica consiste en agrupar el contenido bíblico en bloques, periodos o etapas históricas. Esto es similar a lo que serían las escenas de producción de una película, por ejemplo, ¿no? Tenés como varias escenas en una trama, es toda una película que está compuesta por varias escenas y siguen como un hilo, ¿no? Una trama. Eso es lo que pasa con esta forma de estudiar o de resumir el contenido bíblico, ¿no? Es por bloques, por periodos o etapas históricas. Así que lo que hacemos con este esquema es agrupar el contenido bíblico de manera, podemos hacerlo dispensacionalista, es decir, por dispensaciones, o de acuerdo a criterios históricos. Este tipo de esquema tiene sus antagonistas, es decir, gente que no le gusta, por así decirlo, pero cabe recordar que estamos hablando únicamente de distintas herramientas. ¿Para qué? Para sintetizar todo el contenido de la Biblia, ¿no? Y para esta clase justamente este tipo de acercamiento o de estudio o de forma de hacer síntesis, de resumir todo el contenido bíblico nos va a ser útil para estructurar el contenido de cada libro de la Biblia en 13 etapas generales. Acuérdense, la forma de estudio es un esquema sincrónico y la idea consiste en agrupar todo el contenido bíblico en etapas. Ese sería el resumen, para no marearnos. En etapas, ¿no? O en bloques o periodos históricos.
Y justamente nosotros lo que podemos hacer al acercarnos a la Biblia de esta manera es resumir todo el contenido bíblico en 13 etapas. Toda la historia de la redención la podemos resumir y ver en 13 etapas, 13 periodos, si querés llamarlo así. Y dentro de este periodo, de estos periodos o de etapas, es que entran distintos libros de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, para mencionarlo solamente, las etapas son la creación, que obviamente entendemos que está el libro de Génesis, por ejemplo, los patriarcas. Acuérdate que estamos viendo por etapas, ¿no? No por qué libro se reveló solamente, sino por etapas, ¿no? Tenemos la creación, los patriarcas, el éxodo, la conquista, jueces, el reino. Cuando hablamos del reino estamos hablando del periodo de la monarquía, ¿no? En Israel, donde estaba David, los reyes y demás, ¿no? Hubo un momento en el que estaba el Reino Unido y después se dividió el reino, ¿no? Se dividió el reino ahí por la necedad de los hijos de Salomón. Y esto quedó todo lo que es la nación de Israel dividida, ¿no? Pero básicamente pensando en las etapas es así, ¿no? Creación, patriarcas, éxodo, conquista, jueces, el reino, el exilio, que es cuando se llevan tanto a Israel como a Judá a la cautividad, y el regreso, cuando vuelve, ¿no? El pueblo judío, ¿no? A la nación. Después otro de los periodos es el silencio. ¿Se acuerdan? El famoso los 400 años de silencio, donde no hubo revelación escrita, ¿no? No quiere decir que Dios estaba de brazo cruzado, que no se continuaba con el curso de la historia o el plan de Dios. Se refiere a que Dios no trajo nueva revelación escrita, ¿no? Y es ahí donde surgen los líderes religiosos que nos vamos a encontrar en los evangelios, ¿no? Los fariseos, los saduceos, etc., ¿no? Pero bueno, tenemos el regreso, el silencio, después tenemos Jesús y los evangelios, la iglesia y las misiones. Esas son las etapas en este esquema, ¿no? Vos podés agrupar y resumir todo el contenido bíblico, toda la historia de la Biblia en estas 13 etapas, ¿no? Y estas 13 etapas lo que vamos a hacer es justamente estudiarla una por una. En algunas clases vamos a ver una sola etapa y en algunas clases vamos a ver quizás 2 o 3 etapas, ¿no? Y justamente vamos a ver también dentro de cada una de estas etapas el contenido bíblico, ¿no? Es decir, por ejemplo, en la etapa del Éxodo sabemos que estaba el libro de Éxodo, todo lo que sería el Pentateuco, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿no? La etapa de la conquista, por ejemplo, vamos a ver que es liderada por un personaje principal, por así decirlo, se da en un contexto histórico, y todas estas cosas nos van a ayudar a nosotros a poder ir ganando claridad. Ahora por ahí te puede parecer medio pesado por todo el tema de los diferentes esquemas y demás, que es todo medio teórico, pero en la medida que nos vayamos adentrando en cada una de las etapas y las vayamos viendo juntos, vamos a ir disfrutando de la clase, ¿no? Vamos a ir ganando más conocimiento, más claridad en cuanto a justamente esto, ¿no? Cómo se va desarrollando la historia bíblica, ¿no? Desde el principio hasta el final, desde la creación hasta la consumación del plan redentivo de Dios, ¿no? Y bueno, esa es la forma en la que vamos a estudiar la síntesis bíblica, pero en segundo lugar lo que vamos a hacer es poder tener una idea también de lo que es la estructura general de la Biblia, que nos va a ayudar a comprender esto mismo que estamos hablando, ¿no? Todo el contenido bíblico. Lo hemos visto en la materia de bibliología, ¿se acuerdan? Teología sistemática 1. Así que para algunos va a ser un repaso y para otros quizás va a ser aprender un poco, ¿no? Pero bueno, esto nos va a servir a nosotros para poder ir ganando ya claridad, ¿no? Ir desde una base, poder tener comprensión de cómo está estructurada la Biblia, ¿no? No son todo un conjunto de piezas individuales aisladas, sino que es todo un conjunto de libros, una pieza o una imagen general compuesta de diferentes elementos, ¿no? Y eso es la Biblia, ¿no? Tenemos lo que es la Biblia en nuestras manos
Pero la Biblia tiene dos grandes divisiones. ¿Y cuáles son esas dos grandes divisiones? ¿Alguien? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, ¿no? Esas son las dos grandes divisiones de la Biblia, ¿no? El Antiguo Testamento empieza con la creación y relata la historia del pueblo judío hasta el tiempo de Cristo. Está compuesto de 39 libros individuales. El libro de Génesis, el libro de Éxodo, etc., ¿no? Todos los libros que vamos a ir mencionando y viendo, ¿no? Pero básicamente esto es de lo que se trata el Antiguo Testamento, ¿no? Comienza con la creación ahí en el libro de Génesis y relata la historia del pueblo judío hasta el tiempo de Cristo, ¿no? Y está compuesto por 39 libros individuales, ¿no? Escrito por 28 autores diferentes y cubre un periodo de 2000 años. 2000 años. Acuérdense que no tiene que ver con desde cuándo se empezó a escribir el primer libro, sino con las etapas, ¿no? Desde la creación en adelante. Toda la revelación escrita del Antiguo Testamento lo que hace es cubrir un periodo aproximado de 2000 años, ¿no? Y está compuesto por 39 libros. Ahora, la siguiente parte, por así decirlo, de la Biblia es el Nuevo Testamento, ¿no? Vimos el Antiguo Testamento, ahora el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es el registro del nacimiento de Jesús, su vida y ministerio, además del de sus discípulos, que fue realizado después que el Maestro fue crucificado y ascendido, ¿no? Eso es básicamente un resumen general, ¿no? A grosso modo de qué trata el Nuevo Testamento, ¿no? Registra el nacimiento de Cristo, su vida, su ministerio, también el de sus discípulos después de que Cristo muere, resucita y es ascendido, ¿no? Y eso lo vemos en el libro de los Hechos y en las epístolas, ¿no? Cómo sigue la obra de Dios, en este caso por el poder del Espíritu a través de los apóstoles y de la iglesia, ¿no? El Nuevo Testamento se compone de 27 libros. 27. Acuérdense, el Antiguo Testamento, ¿de cuántos libros se compone? 39 libros, ¿no? ¿Y el Nuevo Testamento de cuántos? 27 libros escritos por 9 autores diferentes y cubre un periodo de menos de 100 años. Menos de 100 años. Y el total de los libros que hay en la Biblia es 66. 66 libros en total, ¿no? Es como una enciclopedia, como una biblioteca comprimida, ¿no? Toda la Biblia. Así que la Biblia, tenemos el Antiguo Testamento, que tiene ¿cuántos libros? 39 libros, ¿no? Y básicamente, ¿de qué habla el Antiguo Testamento? De la creación. La historia del pueblo judío, ¿no? Y básicamente también lo que hace es la preparación de la venida del Mesías, ¿no? Eso es lo que hace el Antiguo Testamento, lo que nos muestra básicamente el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento, ¿cuántos libros tiene? 27, ¿no? ¿Y de qué habla? En resumen, ¿no? El Nuevo Testamento. La vida de Jesús. De la iglesia. De la obra de Cristo, según el Espíritu Santo. ¿Qué más por acá? La vida de Jesús, el ministerio. La vida de Jesús del ministerio, ¿no? Podríamos resumirlo en la venida, la obra y la proclamación del Mesías, ¿no? Así que muy bien, muy bien. Eso sería lo que es el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento. ¿Y en total cuántos libros tenemos entonces en la Biblia? 66 libros, ¿no? 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Lo que vamos a hacer a lo largo de toda esta materia es justamente algo parecido a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Hacer como una autoevaluación constantemente de todo lo que vamos aprendiendo. Y de esta manera vas a ir afirmando el conocimiento. Quizás son cosas que ya sabemos, ¿no? Las tenemos ahí dando vuelta en la mente, pero quizás como que no están las conexiones, ¿no? Ahí en la cabeza, no están por ahí. Sabemos que Cristo vino y se habla de Él en el Nuevo Testamento. No sabemos bien cómo llegó a suceder todas las cosas a veces, ¿no? O sabemos que Pablo es uno de los apóstoles, ¿no? Que escribe un par de cartas.
y no sabemos muy bien en qué momento entra Pablo. Bueno, ahí es donde entra el libro de los Hechos, ¿no? Donde nos hace como ese puente entre los evangelios, la historia de Cristo, sus discípulos y demás, el nacimiento de la iglesia y justamente el personaje de Pablo, ¿no? Y de los viajes misioneros y demás. Todas esas cosas las vamos a ir viendo, no se preocupen, vamos a verlas con más detalle. Pero justamente esta autoevaluación que vamos a ir haciendo nos va a ayudar a que podamos afirmar el conocimiento, que podamos en nuestra mente ahí como fijar los acontecimientos históricos de la historia que nos cuenta la Biblia, ¿no? Y cómo los libros de la Biblia encajan, ¿no? Dentro de estas etapas, ¿no? Uno de los libros que vamos a usar se llama 30 días para entender la Biblia, y la idea es justamente en estas tareas que vamos a ir haciendo con Kevin, es que puedan venir preparados para las siguientes clases, ya con una idea, ¿no? De lo que vamos a hablar, de lo que vamos a abarcar, y juntos podamos ir reafirmando y afianzando el conocimiento, teniendo más claridad, respondiendo algunas preguntas y haciendo autoevaluación, ¿no? Y vas a ver que está muy bueno y va a ser fácil, no es difícil. El hombre del libro dice, lo que usted puede aprender mañana se edifica sobre lo que aprende hoy. Conforme usted avanza por estos capítulos, se le pedirá que llene muchos espacios en blanco, y esto no es por accidente ni por capricho, dice, ¿no? La repetición es la clave para la apropiación mental. Cada vez que usted repasa esta información, impulsos eléctricos recorren su cerebro, produciendo senderos neurológicos para la memoria. Esto no es algo poético, esto es algo real, ¿no? Las neuronas ahí van trabajando y se van afirmando, se van fortaleciendo a través de que vayamos repitiendo las cosas, ¿no? Dice, al completar estos ejercicios, usted construirá supercarreteras de memoria en su cerebro y empezará a poseer esta información a un nivel que sería imposible de otra manera. Además, lo que usted puede aprender hoy se edifica sobre lo que aprendió ayer, y lo que usted puede aprender mañana se edifica sobre lo que aprende hoy. Así que al ser constante para completar los ejercicios de repaso y autoevaluaciones, usted no solamente está adquiriendo hoy dominio de información importante, sino que también está formando un cimiento poderoso de conocimiento que le permitirá un aprendizaje multiplicado mañana. Así que con una mente lista y un corazón expectante dice, adelante, ¿no? Y hace como de vuelta un repaso, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿cuántos libros tiene el Antiguo Testamento? ¿Qué piensan? 39, ¿no? ¿El Nuevo Testamento? ¿Y la Biblia entera? Muy bien. Ya vamos ahí aceitando, ¿no? Todo el asunto. Bueno. Bien, fíjense, el autor de este libro nos da una ayuda para poder comprender un poquito cómo está organizada nuestra Biblia, ¿no? Y el punto es que el Antiguo Testamento tiene, por así decirlo, 3 géneros principales o 3 grupos principales de escritos, ¿no? Tenemos los libros históricos que nos narran, ¿no? Desde la creación toda la historia del pueblo hebreo o del pueblo judío. Tenemos libros poéticos y tenemos libros proféticos, ¿no? Que son los libros que escribieron los profetas para la nación de Israel, para la nación de Judá, etc., ¿no? Y algunas que otras naciones más que vamos a ir viendo. Entonces dice lo siguiente, el Antiguo Testamento, ¿no? Dice, la siguiente es clave para comprender el Antiguo Testamento. En sus 39 libros hay 3 clases diferentes de libros, ¿no? Libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. Entonces hace la pregunta, ¿qué clase de información esperaría usted encontrar en los libros históricos? Historia, ¿no? Bien, o sea, está bien. ¿Qué clase de información esperaría usted encontrar en los libros poéticos? Poesía hebrea. Poesía, muy bien. Sí, como dice Javi, ¿no? Poesía hebrea, ¿no? Vamos a encontrar una poesía de nuestro tiempo.
Y dice, ¿qué clase de información esperaría usted encontrar en los libros proféticos? Profecía. Es obvio, diría alguno, ¿no? Pero bueno, eso nos ayuda a nosotros para poder reafirmar esto y entender que el Antiguo Testamento tiene como estos tres tipos de género, ¿no? O de información: libros históricos, libros poéticos y libros proféticos. Dice, si usted sabe qué clase de libro está leyendo, entonces sabe qué clase de información esperar y puede seguir fácilmente el flujo lógico del Antiguo Testamento. Así que dice que el Antiguo Testamento tiene los primeros 17 libros del Antiguo Testamento. Los primeros 17 libros son históricos. Los primeros 17. Los 5 siguientes son poéticos. Y los siguientes 17 son proféticos. Así que tenemos en el Antiguo Testamento, para repasar, los primeros 17 libros que son históricos. El Pentateuco también son libros históricos, ¿no? Los 5 siguientes son libros que poéticos. Y los últimos 17 del Antiguo Testamento, ¿qué tipo de libros son? Proféticos, ¿no? Simplemente para poder mencionarlo, en el Antiguo Testamento tenemos el Pentateuco, que también es parte de estos libros históricos, de estos 17 libros históricos, pero son 5, ¿no? Son los 5 primeros libros de la Biblia que escribió Moisés, ¿no? Que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, que también son de carácter histórico, ¿no? Son tipo histórico. Y después tenemos 12 libros más que son históricos. Acordate que son 17, ¿no? Los libros históricos, que son Josué, Jueces, ¿cuál? Ruth. ¿Qué sigue después de Ruth? Primero y segundo de Samuel, ¿no? Después, ¿qué sigue? Primero y segundo de Reyes y Crónicas, ¿no? Primero y segundo de Crónicas. Y después hay 3 más. ¿Cuáles son? Esdras, Nehemías y Esther, ¿no? Así que esos son los primeros 17 libros del Antiguo Testamento, que son históricos, ¿no? Son de tipo histórico. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, se le puede llamar Pentateuco, son 5 rollos o 5 libros, pero son históricos, ¿no? Y los que siguen son 12 libros que son también históricos, que son Josué, Jueces, Ruth, primero y segundo de Samuel, primero y segundo de Reyes, primero y segundo de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. Estos son los primeros 17 libros de la Biblia que están en el Antiguo Testamento y que son históricos. Muy bien, son históricos. Después hay 5 libros que siguen ahí en nuestra Biblia que son poéticos. ¿Cuáles son esos? Job, Salmos. Muy bien. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, ¿no? Son 5 libros que son poéticos y de sabiduría, ¿no? Y después tenemos los proféticos, ¿no? Que dijimos que ¿cuántos eran los libros proféticos? 17. Obviamente tienen una división o una subdivisión. Los profetas, los libros proféticos, se llaman los profetas mayores y los profetas menores. ¿Y por qué se llaman profetas mayores y profetas menores? A ver. Por la porción, ¿no? Que tienen, la cantidad que ocupa su escrito, digamos. No es que eran mejores, no es que Isaías era más capo que Ageo, ¿no? Sino que tiene que ver con que la porción o la cantidad de sus escritos son grandes, ¿no? Por eso se llaman los profetas mayores y los profetas menores. Los primeros 5 libros proféticos son Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y ¿qué más? Daniel. Esos son los 5 profetas mayores, si se quiere llamar así. Y después hay 12 más, porque son 17, ¿se acuerdan? Que es desde Oseas hasta ¿qué? El último. ¿Cuál es el último? Malaquías, ¿no? Son los últimos
libros proféticos que son los profetas menores y son 12 en total. Bien, entonces tenemos, para resumir, en el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros históricos tenemos? 17. Muy bien, 17 libros, ¿no? Poéticos, ¿cuántos libros tenemos? 5 libros poéticos en el Antiguo Testamento. ¿Y libros proféticos? 17, ¿no? Que los profetas mayores, ¿cuántos son? 5, los escritos, ¿no? De ellos. Y los profetas menores son 12, ¿no? 12. ¿Y en total cuántos libros son en el Antiguo Testamento? 39. 39 libros en el Antiguo Testamento. Ahora el Nuevo Testamento. Bueno, en los 27 libros, recuerden que son 27 los del Nuevo Testamento, hay también 3 clases diferentes de libros. Hay libros históricos, epístolas paulinas y epístolas generales, incluido Apocalipsis dentro de esta categoría de epístolas generales, ¿no? En el libro, el autor de este libro de 30 días para entender la Biblia mete lo que sería el libro de Apocalipsis como una de las cartas o las epístolas generales, ¿no? Aunque entendemos que el género se le conoce como profético o apocalíptico, ¿no? Tiene como una mezcla de carta, de epístola con profecía, ¿no? Pero bueno, en el libro lo mete dentro de esta categoría, ¿no? De las epístolas generales. Así que tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento que tienen 3 clases de libros. Libros históricos, que son, ¿cuáles piensan que son los libros históricos del Nuevo Testamento? Los Evangelios y Hechos. Los Evangelios y Hechos, ¿no? Así que vemos eso, ¿no? En los 4 Evangelios, el libro de los Hechos de los Apóstoles son los libros históricos del Nuevo Testamento. Y después tenemos las epístolas, ¿no? Las epístolas fueron escritas a varios individuos o a congregaciones de iglesias, ¿no? Que son como Éfeso, Tesalonicenses, etcétera, ¿no? Las epístolas paulinas fueron cartas escritas ¿por quién? Por Pablo, ¿no? O por Paulo. Por Pablo, el apóstol Pablo, ¿no? Por eso se llaman epístolas paulinas, ¿no? Y las epístolas generales, acuérdense que estaban los libros históricos, las epístolas paulinas y las epístolas generales, ¿no? Las epístolas generales fueron cartas escritas a individuos o congregaciones por varias personas. De aquí su nombre, más bien genérico, de epístolas generales, ¿no? Entonces, el contenido principal de todas las epístolas es la instrucción acerca de la doctrina y el estilo de vida de los cristianos. Ese sería como en resumen, ¿no? El contenido principal que hay en las cartas, ¿no? En todas las cartas del Nuevo Testamento. Instrucción doctrinal y el estilo de vida que un creyente tiene que tener. Entonces, de vuelta, ¿qué clase de información esperaría usted encontrar en los libros históricos? Historia, ¿no? ¿Qué tipo de información esperaría usted encontrar en las epístolas paulinas? Instrucción doctrinal, ¿no? Instrucción puede ser doctrinal o en cuanto a la conducta también de los creyentes, ¿no? ¿Y qué clase de información esperaría usted encontrar en las epístolas generales? Instrucción también, lo mismo, ¿no? Es lo mismo, son diferentes autores, diferentes audiencias, pero el propósito en general es lo mismo, ¿no? Instrucción doctrinal o en cuanto al estilo de vida o situaciones que pasan en la vida de los creyentes, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento tenemos los primeros 5 libros son históricos. Las 13 siguientes son epístolas ¿qué? Paulinas. Y los 9 restantes son epístolas generales, ¿no? Así que el Nuevo Testamento, perdón, se divide así. Los evangelios, que son 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Otro libro histórico, si queréis llamarlo así, aunque ya saben que los evangelios son históricos también, que sería ¿cuál? El libro de los Hechos, ¿no? Las epístolas paulinas, que dijimos que eran ¿cuántas? 13, muy bien, 13. Desde Romanos hasta Filemón serían las epístolas paulinas. Y después tenemos
8 epístolas restantes, que son desde Hebreos hasta Judas. Y la última, que sería como una suerte de epístola profética, porque tiene aspectos proféticos, ¿cuál sería? Apocalipsis, ¿no? Que el autor lo mete dentro de estas epístolas generales, ¿no? Por eso él decía que son 9, pero acá lo dividimos para nosotros poder tener un poco más de claridad en cuanto a esta subdivisión dentro de estas epístolas generales, ¿no? Así que tenemos las epístolas generales desde Hebreos hasta Judas y el libro de Apocalipsis que tiene que ver con profecía, ¿no? Así que dice así el autor: si usted quiere leer la historia de Jesús y de la iglesia que él estableció, debe leer los primeros 5 libros del Nuevo Testamento. Estos 5 libros forman el marco histórico para la comprensión del Nuevo Testamento entero. Si desea leer sobre la instrucción del apóstol Pablo a las iglesias e individuos, debe leer los siguientes 13 libros. Y si quiere leer sobre la instrucción a las iglesias e individuos por parte de hombres como los apóstoles Pedro y Juan, debe leer los 9 libros finales del Nuevo Testamento. Así que recordemos que, la Biblia no está organizada cronológicamente. Uno de esos ejemplos habíamos visto que era Job, ¿no? Job, como habíamos dicho, probablemente ocurrió en la época patriarcal. Vemos, por ejemplo, los profetas, ¿no? Que se ubican tanto dentro del periodo de los reyes como en el periodo del exilio o del regreso. Y vemos que las epístolas se escribieron durante el libro de los Hechos, por ejemplo, la mayoría de ellas, ¿no? Así que eso es algo importante de observar o de recordar en cuanto a esta forma de estudio, ¿no? Que no es que estamos estudiando de forma cronológica cómo se fueron escribiendo, sino por etapas, ¿no? Cómo estos escritos están o encajan dentro de cada una de estas etapas. Y para hacer un resumen, ya terminando, pues ya tenemos que terminar. En realidad la clase sigue un poquito más. Pero en resumen, en el Antiguo Testamento, ¿cuántos libros hay? 39 libros en el Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento. Y en total en la Biblia, ¿cuántos libros tenemos entonces? 66 libros. El Antiguo Testamento es la historia de Dios y del pueblo hebreo, sus poetas y sus profetas, ¿no? Y hay 3 clases de libros en el Antiguo Testamento. 17 libros son ¿qué? Históricos. Los siguientes 5 libros que son poéticos, ¿no? Y los últimos 17 libros que son proféticos. Bien, eso es el Antiguo Testamento, ¿no? El Nuevo Testamento es la historia ¿de quién? De Jesús de Nazaret, la iglesia que él fundó y de su crecimiento bajo el liderazgo de sus apóstoles después de su muerte y ascensión, ¿no? Y como veíamos ahí recién, hay 3 clases de libros en el Nuevo Testamento. 5 libros que son históricos. Hay 13 epístolas que son ¿qué? Paulinas, ¿no? Y 9 epístolas ¿qué? Generales. Y dentro de estas 9 epístolas, la última que es Apocalipsis, ¿no? Que tiene aspectos proféticos también, ¿no? Bien, ahora ya terminando, ¿por qué necesitamos una síntesis bíblica? Bueno, en primer lugar es para entender el contexto. Para entender el contexto. Tiene que ver con esto, ¿no? Entender dónde estamos parados. Sin contexto, lo que va a pasar es errores de interpretación, ¿no? Como pasa en muchas pseudo iglesias, ¿no? Que hablan de que el espíritu se va, por ejemplo, y vos decís, ¿qué tiene que ver con eso? Bueno, porque van a pasajes del Antiguo Testamento, como Salmo 51, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿no? ¿Se acuerdan de ese versículo? Bueno, entonces dicen, no, si el espíritu va y viene, ¿no? Y así hay un montón de cosas, ¿no? El hecho de que algunos se proclamen hasta arcángel el día de hoy, ¿no? Arcángel, patriarca, uno, ¿viste? Tenés toda esta gama de errores, herejías doctrinales que parten en un aspecto porque son falsos maestros y en otro aspecto, ¿por qué? Por un error de interpretación, ¿no? Porque no comprendemos muchas veces que los escritos o la Biblia tiene una historia, tiene un marco histórico, ¿no? Y dentro de esa historia o de ese desarrollo histórico es que entran
la revelación escrita, ¿no? Los diferentes libros de la Biblia, ¿no? Y por lo tanto entender que hay un Antiguo Testamento, un Nuevo Testamento y que cada libro tiene su lugar en el marco histórico y el contexto, ¿no? Y todo lo que esto implica, ¿no? Por eso necesitamos nosotros estudiar, ¿no? Síntesis bíblica, como le llamamos en nuestra materia, panoramas, tener un panorama bíblico, ¿no? Por ejemplo, Levítico, Salmos, los Evangelios, el Apocalipsis no pertenecen al mismo momento histórico, ¿no? No podemos tomarlo de la misma forma en cuanto al contexto histórico, los tiempos, la cultura, el momento en el que fue escrito, el propósito y demás, ¿no? Los temas que tratan, incluso el género literario, ¿no? Algunos son históricos, otros son poéticos, otros son proféticos, no es lo mismo, ¿no? Y el no tener en cuenta esto, el no tener claridad en cuanto a esto, nos lleva a errores, ¿no? ¿Para qué más necesitamos entender o estudiar una síntesis bíblica? Bueno, para comprender la unidad de la Biblia, que es lo que acabamos de hacer, ¿no? La Biblia fue compuesta por más de 40 autores, hombres, en un periodo de más de 1500 años de composición, en 3 continentes diferentes, en 3 idiomas diferentes, pero un solo mensaje, coherente, progresivo y sin errores, ¿no? Y eso nos ayuda a nosotros a poder comprender, ¿no? Que la Biblia, a pesar de ser 66 libros, cuenta una sola historia del plan redentivo de Dios, centrado en la persona de Cristo, ¿no? Que tiene un solo mensaje. Y para eso nos ayuda esta materia de panorama bíblico, ¿no? Y justamente, terminando con esto, para poder seguir el hilo de la historia de la redención, que básicamente, en resumen, podríamos verlo como la creación, la caída, la promesa de la redención o del Redentor, ¿no? La redención en Cristo y la consumación en Cristo, ¿no? Esa es básicamente toda la historia de la redención, toda la historia que la Biblia, que Dios por medio de su palabra, que es la Biblia, nos cuenta, nos narra, ¿no? Y para eso fueron escritos todos los libros que están en nuestra Biblia, ¿no? Para mostrar esta historia o el hilo de la redención, ¿no? La creación, la caída, la promesa, la redención y la consumación, ¿no? Ese es como el hilo conductor de toda esta materia, ¿no? Y es para eso que vamos a estudiar juntos de esta manera todo lo que es panorama bíblico, ¿no? Poder ir estudiando toda la historia de la redención por etapas, ¿no? Por etapas. Ver la creación, el éxodo, la época de los patriarcas, perdón, el éxodo, la conquista, los jueces, etc., ¿no? Poder ir viendo juntos cómo progresivamente Dios fue revelando su palabra a lo largo de todos estos eventos históricos, ¿no? Y poder ganar así nosotros una comprensión clara de todo el panorama bíblico, ¿no? De qué trata la Biblia, cuáles son los temas principales, etcétera, ¿no? Y esto nos va a ayudar a nosotros a poder tomar consejo, a poder tener claridad, a poder evitar errores de interpretación y poder disfrutar, ¿no? De la revelación escrita. Así que bien, esto ha sido todo por esta clase. Había de vuelta como un trabajito ahí de resumen, de repetir los libros y demás, pero ya lo tenemos bastante claro. La semana que viene, si Dios lo permite, vamos a hacer un repaso breve de esto y vamos a